Sean bienvenidos a observar mi clase de física nuclear. El tema es la radioactividad. Esta clase fue desarrollada con los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa San Antonio del Distrito Educativo Folclórico Pasto. Mi nombre es Monfino Condori. También quiero aprovechar para mandar saludos a los facilitadores y colegas de la Universidad Pedagógica. Ahora sí, empecemos a explicar la clase. Bien, queridos estudiantes, en esta clase vamos a hablar sobre la radioactividad. La radioactividad es un fenómeno físico. Ya en este proceso sucede que los átomos, ya se ve aquí por ejemplo un modelo atómico de Schrödinger. Este modelo atómico, por ejemplo, podemos observar cómo está estructurado o cómo es la forma de un átomo. En el centro están los neutrones, los fotones, ya que aquí en la envoltura tenemos lo que son electrones, ¿no? Electrones. Ya, entonces, resulta que en este proceso de radiación, un átomo, por la gran cantidad de electrones que tiene, se vuelve inestable, o es un característico, ¿no?, de aquellos átomos que son que contienen bastantes electrones, ya como el caso del fotón, uranio, entre otros. Ya, entonces, para encontrar una forma inestable o para estar más estable, un átomo se desintegra. Ya eso se llama radiación, ¿no? Entonces, se desintegra en un núcleo más pequeño que es conocido como átomo hija, y también otro átomo que aún conserva una gran cantidad de electrones. Ya esa es su desintegración. En ese proceso, entonces, los átomos liberan grandes cantidades de energía. Ya mucho depende, ¿no?, qué tipo de elemento también sea. Ya, por ejemplo, tenemos aquí lo que es decaimiento alfa. Ya, en este proceso, por ejemplo, un átomo, podemos ver que aquí va formando otro átomo, pero mucho más pequeño. Del otro lado, otro átomo mucho más grande, lo que les había dicho, ¿verdad? Ya. Otro proceso, por ejemplo, aquí tenemos decaimiento beta, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, la radiación ya emite lo que son los electrones, o también puede ser los citrones. Radiación gamma, en este caso, un átomo se desintegra y en ese proceso libera grandes cantidades de energía, ya conocidos como rayos gamma. Ahora se preguntarán cómo han llegado estos conocimientos hoy que se conocen, se hablan sobre esta ruptura de estos átomos, entre otros. Hace muchos años atrás tenemos a Henry Becquerel, que ha hecho un experimento. ¿En qué consistía su experimento? Ya. Agarraba en un papel fotográfico, ¿conocen el papel fotográfico de hace tiempo o las cintas fotográficas? Cámaras antiguas, ¿alguna vez han visto? Ya. Como que ahora ya no es común, ¿no? Son una cintita negra. Me imagino que había otros de ese tipo en esa era entonces. Agarra esto y de pronto lo pone en uranio, ¿no? Una pepsmela, una roca que contenía uranio. Lo aísla y ve que se veló la cinta fotográfica. Entonces, Becquerel estaba preguntándose, averiguando por qué había pasado esta situación. Entonces llega a la conclusión de que emitía radiación. Ya es como si una radiación del sol lo hubiera impactado sobre esa cinta fotográfica, entonces en ese caso se veló. Ya, entonces, sin la presencia del sol o la luz solar, también se ha velado. El sol estaba con presencia de Pechlenga, uranio. Ya, entonces, inspirado por esta situación, posteriormente, Marie Curie y Philippe Curie ya han ido investigando, ¿no? Querían saber por qué emitía radiación una piedra o el uranio. Ya, entonces, en ello han conseguido bastante cantidad de Pepsi-Blenda y han ido averiguando, ¿no? Primero han ido retirando de ese Pepsi-Blenda lo que es el elemento uranio.
En ese proceso, por ejemplo, una vez que esa piedra ya no tenía uranio, ya estaba retirado todo el uranio en un lado. Posteriormente, observó que todavía esa roca emitía mucha más radiación de lo que era anteriormente. ¿Ya? Entonces, si sabemos, por un lado ya se sabía que el uranio emitía radiación, pero por otro lado, las rocas restantes emitían más radiación que el propio uranio. Entonces ahí decía, ¿no? Seguía investigando. Pues, posteriormente había aislado lo que es el polonio, el elemento polonio, a un lado. Ya, entonces, me imagino que un cierto proceso ha llevado, ¿no?, para realizarlo. Aún así, todavía continuaba con más radiación. Ya los restos continuaban con radiación, por más que aisló el elemento uranio. ¿Ya? Posteriormente, lo que es el polonio. ¿Ya? Posterior a polonio ha descubierto lo que es el elemento más radioactivo, que se llama radio. ¿Ya? Por eso es que hasta su nombre, ¿no?, lo dice radio, ¿ya?, radioactivo. En este elemento era bastante brillante. Entonces, podemos decir que el elemento radio, hasta la actualidad o posteriormente, casi a la par con el uranio, se manejaban para pintar los relojes. Ya se utilizaba en la fluorescencia. Hasta ahora hay algunas pinturas que todavía, que en la noche pareciera que brilla bonito, ¿no? Incluso he visto camisas, poleros. Me imagino que tiene todavía estas propiedades de radioactividad. Ya. Entonces podemos ir pasando también al posterior aporte. Por ejemplo, ha sido Rutherford quien ha calificado sobre los tipos de radiación, ha ido profundizando. En ello, por ejemplo, ha descubierto que los rayos alfa apenas pueden ser protegidos, ¿no?, por nuestra piel. Nuestra piel no va a ser afectada, ¿no?, por estos rayos alfa. Posteriormente, los rayos beta. Estos rayos beta tienen la capacidad de traspasar nuestro cuerpo. Ya, puede ser detenido por aluminio o algún metal delgado. Ya. Posteriormente, lo que es el rayos gamma. Ya, los rayos gamma son capaces de traspasar diferentes objetos, ¿no? Pueden ser detenidos con un bloque de hormigón o también de lo que es una placa de hierro, ¿no?, que sea bastante grueso. ¿Ya? Y actualmente todavía se conoce que existe rayo de neutrones. Este rayo de neutrones todavía es mucho más fuerte que aquellos. Tiende a penetrar diferentes objetos, ¿no?, traspasar. ¿Ya? Logra traspasar hasta el metal de una placa de hierro, ya, bastante grueso. Posteriormente es detenido por el hormigón, ya, el hormigón, el único aislante. Ya que estos conocimientos poco a poco se han ido profundizando y también hoy en día se aplican en arqueología. ¿Ya? En arqueología, por ejemplo, sirven para medir la antigüedad de los objetos, ¿no? Como dicen los arqueólogos, ¿no?, este objeto, por ejemplo, tiene tantos millones de años, tantos años. ¿Cómo miden? Ya, por la presencia de los átomos, ¿no? Porque los átomos tienden a desintegrarse, ¿no? Tienen también otra propiedad que se llama vida media, ¿no? Un átomo, por ejemplo, de uranio está aproximadamente de los 4500 años. Ya en ese tiempo va a ir desapareciendo, ¿no? La vida media se le conoce porque la mitad de átomos se va a convertir en lo que es el polonio. Ya, entonces, la otra mitad todavía va a continuar siendo uranio, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pueden ir determinando lo que es la fechacidad o la antigüedad de los objetos. Ya, en medicina también se utiliza los diagnósticos médicos, ¿no?, mediante tomografías, entre otros. También tenemos ya en energía, también se aplica en energía. Ya se realiza lo que es procesos de fusión y también la fisión nuclear.
En base a esto, hoy se habla sobre energía nuclear, ¿no? Que se va generando, ¿no? Es una energía limpia, ¿no? Una energía bastante prometedora. Que todas las radiaciones, existen radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. ¿Ya? Las radiaciones ionizantes son los que liberan o al irradiar sobre un objeto, liberan electrones, ¿no? Alteran lo que está la configuración electrónica de un átomo. ¿Ya? Las radiaciones no ionizantes tenemos, por ejemplo, las señales de radio, del televisor, estos no nos afectan en nada. Ya. Bien, eso ha sido la clase, tal vez para concluir también recomendarles sobre este símbolo. Ya, este símbolo. Cuando ustedes observen este símbolo, significa que esa sustancia, ese producto, depende, ¿no? Por ejemplo, donde veamos, ¿no? En el vasco, significa que ese elemento o esa sustancia es radioactivo.